Hola, hola, muy buen día para todos. Dios les bendiga a cada una de las personas que se conecta a este tiempo de intimidad. Deseamos las más ricas y grandiosas bendiciones del Padre sobre cada una de sus vidas. Declaramos bendición, declaramos victoria, declaramos un día y una semana exitosa, gloriosa, llena de la presencia de nuestro Creador. Le damos la bienvenida a este tema especial. Hoy será, como siempre, un tema maravilloso que el Señor nos da, que el Señor nos inspira para cambiar, para crecer, para motivarnos a tantas cosas que anhelamos hacer en nuestras vidas, declaraciones de poder, declaraciones maravillosas. El Señor hoy nos enseña a cada uno de nosotros. Así que, sin más preámbulos, comencemos este tema especial. El tema lo he titulado Se habló, se declaró y se cumplió. Realmente las palabras son tan importantes, mis amados. Las palabras que nosotros hablamos son como esas semillas. Yo las relaciono como aquellas semillas que se lanzan al viento, ¿sí? Y que caen a un terreno, a ese terreno donde fueron enviadas y producen allí el fruto de la misma semilla. O sea, las palabras son poderosas porque tienen fruto. Donde quiera que se lancen, allí dan fruto. Hay semillas enviadas para traer bendición y hay semillas enviadas a traer maldición. Vamos a ver unos ejemplos hoy increíbles de la palabra del Señor que nos muestra declaraciones que se lanzaron, ¿sí? Varias de estas declaraciones sin pensar en las graves consecuencias que tenían al lanzarlas, y otras al contrario trajeron poderosas bendiciones. Hoy Dios quiere, mis amados, poner autoridad en tu boca, autoridad para traer bendición, para crear vida, también para cambiar las circunstancias. El Señor hoy quiere que cortes y deshagas aquellas palabras lanzadas para destruir. El Señor te va a revelar qué palabras tú has lanzado que están trayendo destrucción, no solo en tu vida, sino en tu casa y en todas las áreas de tu vida. Muchas de ellas, a veces sin pensar, no se da cuenta que está declarando cosas o que declaró, sino que el Señor nos revela, y por su preciosa misericordia hoy vamos a cortar y anular esas palabras y a declarar palabras de bendición. Amén. Entonces vamos a ver primero en la palabra las declaraciones que trajeron maldición. Vamos a tener la palabra abierta en Génesis 31. Vamos a leer el versículo 32. Yo aquí tengo la Nueva Versión al Día. Ustedes pueden tener la versión que más usen. Esta palabra trata de cuando Jacob declara sin darse cuenta una maldición sobre su esposa Raquel. Y les pongo en contexto, antes de leer esta palabra, qué está sucediendo aquí. Resulta que Jacob huye del maltrato de su suegro y se lleva a su familia, se lleva sus posesiones para otro lugar, porque él se siente ya muy maltratado por su suegro. Entonces habla con estas mujeres y les dice: no, vámonos con toda su familia, vámonos porque estamos siendo maltratados. Entonces vamos a hacer una vida aparte de su suegro. Entonces se le ocurre a Raquel robarse, al irse, al llevarse todas las pertenencias, se roba de su padre unos ídolos que tenía allí guardados y se los lleva. ¿Por qué? No sé, aquí no muestra por qué, pero se le ocurrió la idea de llevárselos. Entonces, miremos. Aquí dice entonces este versículo, comenzamos en el 20, dice: por su parte, Raquel le robó a Labán los ídolos de la familia
Esto lo hizo mientras Labán se encontraba en otro lugar esquilando las ovejas, de modo que huyó con todas sus posesiones. Cruzó el Éufrates y se dirigió a la tierra de Galaad. Aquí luego los alcanza su suegro Labán, ¿sí?, en el camino, y le reclama a Jacob y le dice que por qué se fue, porque se robó los ídolos que eran de él. Miremos aquí en el versículo 30. Pero mira, si pensabas que debías partir y tanto extrañabas el hogar de tu niñez, ¿por qué has robado mis ídolos? Jacob le respondió: yo huí porque tenía miedo. Pensé, él me quitará a sus hijas por la fuerza, pero en cuanto a tus ídolos no tengo ni idea. Y quiero que miren lo que declaró acá. Dice: si alguno de nosotros te los robó, entonces que sea castigado con la muerte. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? ¿Quién se lo robó? Raquel. ¿Y qué está diciendo él? Que sea castigada con la muerte. O sea, qué cosa tan terrible. Dice luego: si encuentras una sola cosa que te hayamos robado, te juro delante de todos estos hombres que te la podrás llevar sin ningún problema. Jacob dijo esto porque no sabía que Raquel se los había robado. Luego el 33 dice: Labán entró primero a la tienda de Jacob a buscar los ídolos, luego a la de Lea y de allí a la de las dos concubinas, pero no encontró nada en ellas. Finalmente entró a la tienda de Raquel. Como recordarán, Raquel era la que se había robado los ídolos. Ella los había escondido en la silla de su camello y estaba sentada sobre ellos. Aunque Labán buscó en toda la tienda, nada encontró. Raquel le dijo a Labán: Padre, perdóname que no me levante, porque estoy con la menstruación. Labán siguió buscando sus ídolos, pero no los encontró. Entonces Jacob se enojó y en tono fuerte le dijo a Labán: ¿qué mal te he hecho para que me hayas perseguido como si yo fuera un criminal? ¿Has registrado todas mis cosas? Dime, ¿encontraste algo que sea tuyo? Si es así, entonces colócalo aquí para que todos los que están aquí lo vean y digan que tiene razón. Entonces eso pues quedó así en ese momento, ¿cierto? Y luego más adelante Raquel queda embarazada. Y vamos a ver lo que pasó. Aquí en Génesis 35:16 dice: Después Jacob y todos los que estaban con él salieron de Betel y viajaron hacia Éfrata, cuando todavía estaba bastante lejos de Éfrata. Raquel dio a luz, pero con mucha dificultad. Mira, dio a luz con mucha dificultad. Después de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no tengas miedo, pues has tenido otro hijo varón. Pero Raquel murió. Murió luego de dar a luz a su hijo. Sin embargo, cuando estaba agonizando, alcanzó a decir que su hijo se llamara Benoni. Aparte de todo, ella misma hace una declaración fuerte, porque dice aquí Benoni, es decir, hijo de mi tristeza. O sea, iba a declarar que ese hijo era hijo de su tristeza, ¿cierto? Y de ese niño de ahí en adelante iba a tener ese nombre encima. Pero afortunadamente dice aquí: pero Jacob lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Dice el 19: muerta Raquel, fue sepultada junto al camino a Éfrata, que también se le llama Belén. O sea, tremendo. Un hijo crece sin el privilegio de tener a su mamá por una declaración de estas tan fuerte. Porque qué necesidad de decir él que se muera la persona. Es que son declaraciones que uno nunca debe hacer, que nunca debe salir de su boca la palabra muerte, desearle la muerte a alguien, ¿cierto? Ni a uno mismo ni a ninguna persona. Pero estas personas que están cerca de Dios tienen una autoridad grande en su boca, ¿sí? En sus declaraciones. Y cualquier persona en sí.
Lo que pasa es que aquí se cumplió exactamente porque él así lo decretó para salvaguardar como su nombre, ¿cierto? Para mostrarle a su suegro que no había sido él. Entonces es una enseñanza que el Señor nos está dando hoy, las declaraciones. Ahora vamos a ver otro ejemplo que también está en la Biblia, que es también doloroso, pero que también nos enseña mucho. Es un hombre que ofreció en holocausto a Dios a su hija sin darse cuenta, y su hija murió. O sea, son cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo a estos hombres se les ocurre hablar de esta manera? Y todo está aquí en la palabra, para que nosotros aprendamos y no cometamos esos errores. Dice aquí Jueces 11, 30 al 35. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. O sea, esas son las palabras que yo digo que se dicen a la ligera. ¿Qué necesidad tenía este hombre de decir que el que saliera a recibirlo, o sea, a su casa, porque es que era su casa, el que saliera a recibirlo, él se lo entregaría al Señor como un holocausto por haber ganado esta guerra? O sea, eso solo lo hace una persona que no sé, que habla a la ligera, que no piensa para hablar. Porque mira lo que dice el versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit y 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces, miren, volvió Jefté a Mizpa, a su casa, mira aquí dice a su casa, volvió a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. O sea, qué dolor. Qué dolor, la niña feliz de ver que su papá fue victorioso en esta batalla y sale, imagínense, con panderos, danzas, feliz a celebrar con su papá. Y mire lo que dice el 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retratarme. Ay, no, qué dolor, qué tristeza con esta criatura, ¿no? Y mira lo que la respuesta de la niña, que da más dolor. Mire el versículo 36, dice: ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Imagínense, o sea, en medio de todo, hasta la niña madura, saber que se haga conforme se ha decretado. Ay, no, muy duro. Y más adelante dice que la niña murió. O sea, qué necesidad. Si se dan cuenta ustedes, las palabras que uno puede lanzar al viento, cómo traen un cumplimiento tan poderoso. Cuántas palabras hemos lanzado al viento que han dañado nuestra propia vida y no nos hemos dado cuenta de eso. O sea, porque es que es muy fácil hablar, es muy fácil decir: es que yo no me merezco, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que sí, me merezco que me pasen estas cosas, porque esto y esto y esto y esto, y finalmente eso es lo que sucede. Y la gente dice: sí, ve, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no se me abren puertas? ¿Por qué no tengo oportunidades? ¿Por qué en mi casa pasa esto? Porque has lanzado palabras al aire y esas palabras tienen vida, ¿sí? Como digo yo, esas semillas se entierran y dan fruto porque fueron lanzadas para dar fruto. ¿Usted no ha escuchado gente que habla así? O sea, yo sí he escuchado
que ojalá me muera, que ojalá se muera fulanito, que ojalá le vaya mal a tal persona. Ay no, qué peligro. O sea, Dios mío, Dios hoy está hablando, mis amados. Miremos el siguiente que está en Josué 6:26. Aquí nos habla del momento en que se derribaron las murallas de Jericó, ¿sí? Dice allí la palabra que nadie podía atreverse a reedificar de nuevo Jericó, ¿sí? Porque le caía una maldición encima, porque esto fue lo que decretó Josué, ¿sí? Miremos acá, Josué 6:26 dice: entonces Josué lanzó una terrible maldición que decía: sobre cualquiera que reedificara la ciudad de Jericó, advirtió que cuando fueran puestos los cimientos, el hijo mayor del constructor moriría, y cuando fueran colocadas las puertas, moriría el hijo menor. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Recuerdan que las murallas de Jericó se derribaron? Sí, porque ellos necesitaban, o sea, Jericó era el lugar por donde se entraba a la tierra prometida. Tenían que derribar eso para poder ingresar a la tierra prometida. Entonces, se derribaron las murallas para el ingreso. Y como esto fue tan maravilloso, entonces se le ocurrió la idea a Josué, es decir, el que quiera volver a reedificar, ¿cierto?, estas murallas, el que haga eso y tenga pues sus hijos, el hijo mayor de este constructor va a morir. Y cuando sean colocadas las puertas, porque van a ser puertas también, entonces morirá el hijo menor. Entonces, así de chévere. Y mira lo que pasó. Aquí Primera de Reyes 16 dice: fue durante su reinado de Giel, un hombre de Betel reedificó la ciudad de Jericó cuando puso los cimientos. Dice: murió su hijo mayor Abirán. ¿Se dan cuenta? Murió su hijo mayor. Dice: y cuando la completó y colocó las puertas, porque es que la hizo completa la construcción, murió su hijo menor Segub. Dice: y así se cumplió la maldición que el Señor había lanzado sobre Jericó por medio de Josué, hijo de Nun. Tremendo. Otra declaración, wow, Dios santo. O sea, ¿qué tal alguien no se haya dado cuenta de esas declaraciones y se le ocurra decir: no, pues yo aquí voy a reedificar esta ciudad porque no va a quedar en ruinas siempre, porque sí? Y ya lleva la maldición por delante. Entonces, ya después de la muerte de estas personas, nadie más se atrevió a construir. Hoy en día ese lugar se declaró patrimonio cultural. ¿Sí? Allí donde estuvo Jericó es un patrimonio cultural hasta el día de hoy. O sea, que nadie se le vaya a ocurrir levantar nada allí, ¿sí? Y más bien la nueva Jericó, porque hubo una nueva Jericó que se construyó más adelante, pero no en ese mismo lugar. Entonces, mis amados, una palabra declarada con autoridad tiene mucho, mucho poder. Y Josué tenía poder en su palabra, ¿sí? Porque Josué militaba con Dios, porque Josué era cercano a Dios, porque estaba impregnado además de la presencia del Señor. Entonces esto le daba más autoridad y poder a él para declarar. Y lo vemos en Josué también cuando él fue parte de los espías. ¿Recuerdan ustedes que escogieron 12 espías para ver la tierra prometida? O sea, iban a conquistar la tierra prometida. Entonces Moisés entre ellos escoge a Josué, y a Josué le pareció muy sencillo entrar a conquistar esta tierra prometida. O sea, ellos fueron, los espías todos fueron, y Josué y Caleb declararon cosas muy buenas, porque a ellos les pareció sencillo. Dijeron: no, eso es
sencillísimo, vamos a conquistarlos, vamos a vencer y nos vamos a tomar esta tierra. Mira, aquí dice en la palabra en Números 14, dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. O sea, a él le pareció muy sencillo. O sea, esto es pan comido, como se dice, ¿no? Dice: su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y miren lo que dijeron los otros espías que fueron a ver la tierra. Miren, quiero que vean las declaraciones de ellos tan diferentes a las de Josué. Números 13:31. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. O sea, ¿se dan cuenta la diferencia? ¿Por qué a Josué le parecía tan fácil y por qué a estos les parecía tan difícil? Dice: porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Pero ¿cómo así? Si el otro dice: los comeremos como pan, y estos dicen: es tierra que traga a sus moradores. ¿Se dan cuenta la diferencia? Dice: y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes. O sea, imagínense la visión tan distinta el uno y del otro. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, ellos se veían como langostas, como pequeñitos al lado de esos gigantes, ¿sí? Y entonces estos decían: no, pues nos van a tragar así como a langostas, somos pequeñitos. Y Josué decía: pero nosotros los comeremos como pan. O sea, ahí nomás se denota una persona que está pegada a Dios, como que todo es más fácil. O sea, cualquier conquista es muy fácil porque es que tenemos a Dios, porque no estamos solos. Vamos a conquistar, estamos con Dios, vamos por todo, vamos con toda, dice uno, ¿no? Pero ellos, otros, no tenían eso mismo. Entonces, esas declaraciones que hicieron era que se los iban a comer, ¿cierto? Que iban a lanzarse contra ellos y iba a ser terrible. Sí, tenían mucho temor, tenían mucho miedo. Y des en cuenta cómo finalmente cada uno recibe lo que habló. Mira aquí Números 14, dice: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. O sea, ¿qué pasó acá? Josué y Caleb quedaron con vida, o sea, ellos no se los comieron, como decían los otros, pero estos murieron. Una plaga llegó a sus vidas. O sea, el poder de la palabra, o sea, lo que ellos declararon, lo que temió su corazón, ¿sí? Porque lo que uno teme, eso le sobreviene, ¿sí? También dice la palabra de Dios esto. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Así dice la palabra. Entonces, mire, los únicos que entraron a la tierra prometida, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb, ¿sí? Las otras personas de estos espías, pues ninguno. Yo me he dado cuenta que cuando uno está más cerquita de Dios, está más lleno de Dios, las palabras tienden más a la bendición, a la abundancia, a lo positivo, a que sí se puede, que se puede lograr, que lo vamos a hacer, que lo vamos a conquistar, que no hay nada imposible para los que estamos con Dios. Esas son las declaraciones que uno siempre hace. Pero las personas que están más alejadas del Señor
dicen todo lo contrario. Esto es imposible. Mire cómo hablaban estos espías. Esto es imposible, no, esto no lo vamos a lograr. Ellos son muy grandes, son gigantes. O sea, que es increíble cómo los veían gigantes y Josué los veía como nada, ¿sí? Como esto es un pan comido, decía. O sea, increíble cómo el temor, la inseguridad está en una persona cuando no está cerca de Dios. Esto es increíble y aquí nos damos cuenta para que tú te des cuenta lo que necesitas hacer, ¿sí? No sé cómo eres tú, en qué bando estás o qué es lo que piensas, qué es lo que declaras, pero el Señor aquí está enseñando muchas cosas, bastantes cosas. El día de hoy, muchas cosas, no hablar a la ligera, no declarar muerte, está hablando de tener fe, de confiar en Él, de declarar las cosas que sí es posible, que si estamos con Dios lo podemos lograr, lo podemos conquistar, ¿cierto? Entonces, de verdad que sí hay poder en la palabra, en las palabras declaradas. Hay mucho poder. Si tú declararas todos los días lo que quieres lograr en tu vida, con seguridad lo vas a lograr porque tú estás con el Señor, ¿sí? Si tú declaras al contrario, esto nunca va a pasar, esto jamás, esto es difícil, esta casa no veremos esto, en esta casa imposible lo aquello, en esta casa no nos tocó, no nos correspondió, es que esta familia, es que venimos de la familia de no sé cuántas, entonces no tenemos oportunidades, aquí nunca hemos podido hacer negocios, aquí no prende ningún negocio aquí, y así sucede, así pasa, tal cual, ¿sí? Porque, mis amados, las palabras se convierten en decretos que se cumplen, se hacen realidad. A lo largo de la Biblia vemos a Jesús declarando con poder. Tú te das cuenta en la Biblia cómo Jesús todo el tiempo declaraba con poder, con autoridad. O sea, todo lo que Él declaraba, todo se cumplía. Y Él nos enseña mucho esto, ¿sí? Si tú lees a Jesús, tú aprendes a declarar y a ver con fe las cosas. Mira Mateo 21 cuando dice, aquí la palabra les colocó, dice Jesús, se acercó a una higuera del camino con la esperanza de encontrar en ella higos, pero solo encontró hojas. Y dijo Jesús, nunca jamás produzcas fruto, le dijo. Y la higuera se secó, porque Jesús lo declaró. Y dice el siguiente versículo, al verlo los discípulos se preguntaron llenos de asombro, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Dice. Y Jesús les respondió, pues les repito que si tienen fe y no dudan, podrán hacer cosas como esta y muchas más. Hasta podrán decirle al monte de los olivos que se quite y se arroje al mar y los obedecerá. Cualquier cosa que pidan en oración la recibirán si de veras creen. Ojalá te dieras hoy a la tarea de revisar tus declaraciones, tus palabras, lo que sale de tu corazón. Recuerda que uno habla lo que tiene, ¿en dónde? En su corazón, ¿sí? Entonces todo lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, en tus pensamientos es lo que sale de tu boca. Es momento de que tú revises cómo estás hablando, qué es lo que piensas, qué es lo que para ti es tan imposible, ¿sí? Que tú dices, no, es que yo no veo esto que sea posible en mi vida. Tienes que empezar a cambiar esos pensamientos, porque con Dios todo es posible. Entonces, no pensar yo soy el más desafortunado, a mí no me tocó nada de esas cosas, porque sí es para ti. Si Dios lo tiene para ti, eso sucede, Dios te lo da, Dios te lo entrega. Entonces, primero que lo que entre a tu corazón suba a tus pensamientos, sea lo más positivo, las cosas positivas, lo que produce Dios, que siempre son cosas buenas, y allí sale a tu boca. ¿Sí? Esas son las declaraciones. Todo lo que haya dentro de ti es lo que tú hablas. Nosotros estamos acostumbrados a declarar con autoridad a veces más las cosas malas que las buenas, ¿sí? Y hacemos énfasis en eso, qué te va a pasar,
O sea, hay personas que dicen, te vas a dar cuenta que te va a pasar esto, ¿sí? Vas a llegar tarde, yo sé por qué te lo digo. ¿No han escuchado a personas que dicen así? Mira, tú vas a llegar tarde o te va a pasar esto y yo sé por qué te lo digo. O sea, ¿con qué autoridad lo dice? ¿Con qué firmeza? Y como tan fácil decirlo, ¿sí? Pero cuesta decir, vas a llegar temprano y yo sé por qué te lo digo. O sea, como que eso no sucede. Uno está acostumbrado desde pequeño, la forma de hablar de las personas que uno escucha es esa, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta como desafiando las cosas, como trayendo maldición, porque es que eso es maldición. Entonces, mire, yo me acuerdo que mi esposo me decía que cuando él era joven, no sé si alguna vez lo conté, que la abuelita le decía, Giovanni, usted se va a enfermar de esas rodillas porque usted camina mucho, porque usted se mueve mucho, esas rodillas le van a doler, esas rodillas, y siempre le decía esas cosas, y él me dice que a él le empezaron a doler las rodillas, ¿sí? En un momento de su vida, y él decía y se acordaba, es que mi abuelita siempre me declaró, es que Giovanni, ojo con sus rodillas, que usted que... Entonces, a veces es fácil decir, o uno no piensa, ¿no? Las personas no piensan, es que esto va a traer de verdad una atadura. Y cuando sucede, dice, se dio cuenta, no se lo dije, no se lo advertí. ¿Qué fue lo que yo le dije? Pues lo que hizo fue atar, declarar, y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces uno es así, entonces te vas a dar cuenta que vas a botar esos documentos, ¿sí? Pero le cuesta a uno decir, te vas a dar cuenta que esos documentos están protegidos y nunca se te van a perder, ¿sí? O sea, se dan cuenta que qué tan fácil es hablar de una manera y qué tan difícil es declarar las cosas buenas. Ahora miren esta declaración poderosa. Elías era un hombre semejante a nosotros e hizo una tremenda declaración. Cuando dice que era semejante a nosotros es porque era un hombre, ¿sí? No era un Dios, no era nadie, era un hombre. E hizo una declaración que movió el universo. Mira, aquí dice la palabra en Santiago. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, ¿qué tiene que tener un hombre que es semejante a nosotros, cierto? Para que el cielo y la tierra le obedezcan. Es que tiene que tener una autoridad poderosa en sus palabras, pero son palabras que salen de sus pensamientos. Recuerden lo que estamos hablando, de lo que hay en tus pensamientos. Elías se imaginó, él dijo, yo que declaro esto y que para la lluvia. Y él paró la lluvia con sus pensamientos y sus declaraciones. Eso viene de adentro. Él lo trabajó. Para él eso era un decreto poderoso porque él lo declaró con esa fe que eso iba a suceder. Y dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, poderoso, de nuevo llovió. O sea, ¿qué tenía Elías? ¿Qué tenía Elías? Elías tenía la presencia de Dios, el respaldo de Dios. ¿Cuántas cosas poderosas nosotros podemos hacer estando en la presencia de Dios, teniendo el respaldo de Dios? O sea, esas declaraciones, o sea, de poder, porque es que para hablar las cosas malas tenemos poder, o se nos acostumbró, o aprendimos, o siempre lo vimos así, como quieras llamarlo, pero para declarar las cosas buenas necesitamos ahora el poder de Dios, porque eso es mucho más poderoso, mis amados. ¿Se dan cuenta? Yo puedo declarar cosas sin el poder de Dios, claro que sí. ¿Se pueden cumplir? Claro que sí. Pero es que Elías necesitaba, para hacer esta declaración, el poder sobrenatural de Dios, ¿o no? O sea, ¿quién hace eso?
sea, que tú digas, ay, venga, yo no quiero que este mes llueva porque es que me voy de viaje, entonces espera un momentico, hago una declaración para que no llueva todo este mes que me voy de viaje. Entonces le ordeno al cielo, a la tierra que se detenga. O sea, no, ¿cierto? O sea, no es así como tan fácil. Uno necesita, Elías estaba lleno de la presencia de Dios, tenía el respaldo de Dios además. Entonces, para hacer este tipo de declaraciones, claro que necesitamos el respaldo del Señor, ¿sí? El respaldo en nuestra voz, en nuestras palabras. Mientras más vamos ejecutando, ejerciendo esas declaraciones todos los días, más y más en la presencia del Señor, mira, tus palabras van cobrando autoridad. Y te vas a dar cuenta cómo tú declaras y las cosas comienzan a suceder en tu vida, en tu casa, en todas las áreas de tu vida. Decláralo. Así es, se va a cumplir, voy a tener, me va a salir esto. O sea, tus palabras tienen mucho poder. Y ojalá que salgas de la presencia de Dios o allí en la presencia de Dios y las comiences a declarar. ¡Wow! O sea, se cumplan, se hacen poderosas. ¿Sí? A veces nosotros no tenemos porque no declaramos, porque no lo creemos. Entonces nos conformamos con lo que tenemos y estamos pidiendo, Señor, por favor. Pero si el Señor nos llama para que nosotros declaremos, Él nos ha dado la autoridad en nuestra boca para que llamemos las cosas y las cosas obedezcan, ¿sí? Eso es algo poderoso. Y miren, yo sí me he dado cuenta que cuando uno está más sumergido, digámoslo, en la presencia del Señor, es más fácil ver las cosas buenas y es más fácil declarar con poder y es más fácil ver que lo imposible se vuelve posible. Mira, ¿se acuerdan ustedes cuando David declaró que iba a matar al gigante? Él dijo, solo con una lanza y una piedra le voy a cortar la cabeza y las aves se lo comerán. Y bueno, sí, todas esas, o sea, mira el gigante, que era un gigante de verdad grande, era un hombre de 3 metros, o sea, de 3 metros. Y la palabra muestra que David era bajito, era del común, o sea, dice, era más bajito incluso que Saúl, que dice que Saúl le llevaba una cabeza de diferencia. Y Saúl pues era grandecito, pongámosle que fuera Saúl de 1,80 m. David pues de 1,70 m, no sé, 70 y algo, era bajito, era del común, digamos, del común. Y Goliat era un gigante de 3 metros, o sea, allá todo el mundo temía a ese gigante, pero David, ay no, David estaba con Dios, estaba lleno de su presencia. O sea, ¿cuál era el problema? O sea, este gigante que se ve, o sea, grandecito aparentemente, para mí eso no es nada. Así es como que Dios quiere que veamos las circunstancias, mis amados. O sea, es poderoso lo que Dios puede hacer en una mente así, que crea que Dios hace las cosas a través de nosotros, ¿sí? Entonces, mira aquí la palabra de David, el respaldo en su declaración, es tremendo. 1 Samuel 17 dice, el 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo, ¿sí?, hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo
y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Tremendo. O sea, David no decía las cosas de boca para afuera, si ustedes se dan cuenta. David la tenía clara: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, ¿sí? O sea, Jehová te entregará en mi mano. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, puede medir 10 metros, pero si estoy con Jehová, o sea, voy a vencer. O sea, esa era su mentalidad, ¿sí? No importa quién sea. O sea, esto nos está enseñando el Señor hoy. O sea, ¿cuáles son esas declaraciones que tú vas a hacer sabiendo que Dios está contigo? ¿Cuáles son? ¿Sí? O sea, debemos dejar de ya ver las circunstancias como esos gigantes imposibles. O sea, esto es imposible, esto yo ¿qué voy a hacer? No, debemos tomar la autoridad, ¿sí? Declarar sin temor. O sea, el miedo, mis amados, el miedo hace que declaremos lo negativo, que declaremos lo pequeño, ¿sí? El miedo nos quita esa autoridad de conquista que necesitamos. No permitamos el miedo en nuestras vidas. No. Si tenemos a Dios, ¿por qué temer? O sea, ¿a quién le tememos? Nosotros no debemos temer a nada, porque si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Ese miedo limita, ese miedo estanca. Yo me acuerdo mucho de una mujer, una fiel que llegó a la iglesia cuando nosotros estábamos en la sede de Villeta. Esta mujer llegó con un brazo, su brazo se le entiesó. No sé cuál sería la circunstancia de que se le haya vuelto ese brazo tieso, que no lo podía mover. Pero esta mujer lloraba del dolor. Ella decía que no se había vuelto a poder peinar su cabello porque no podía levantar su brazo. No le daba sino como hasta el pecho, el brazo, para subirlo. Y no podía cepillarse los dientes, no podía comer, muchas cosas pues que uno hace con su brazo diestro, ¿cierto? Cuando es diestro, pues en el brazo que ella usaba, pues ella no lo podía levantar. Más de ahí le quedó tieso, no sé las circunstancias, pero yo recuerdo mucho ver a esta mujer con un temor, un miedo de decir, no, mi brazo me quedó así, ¿yo qué voy a hacer el resto de mi vida? Mira mi brazo, y los médicos no le daban respuesta, no se sabía por qué, y ella era un dolor insoportable. O sea, ella decía, se le olvidaba, de hecho a veces iba a levantar y se le trancaba y lloraba del dolor. Y entonces ella llegó así a la iglesia, y entonces el Espíritu Santo me llevó donde ella estaba y me dijo que orara por ella. Ella tenía un temor allí de que ella no creía que Dios la podía sanar, y era el temor que estaba impidiendo que ella fuera sanada. Entonces recuerdo que yo le tomé el brazo y le dije, tú vas a levantar el brazo porque Dios te va a ayudar, porque es Dios el que te va a sanar, porque no eres tú, no son tus fuerzas, son las fuerzas del Señor. Y mientras yo la iba llenando de fe, la iba tranquilizando, todo esto, le di una orden al brazo y le dije a ella, Esperanza se llama ella, le dije, Esperanza, vamos a darle una orden al brazo, porque el brazo va a obedecer a nuestras declaraciones. Y yo voy a declarar que el brazo se levanta en el nombre de Jesús, y voy a declarar, y tú vas a levantar el brazo. Y ella lloraba, no puedo, me decía, no, pero yo le dije, yo te voy a ayudar, pero el brazo va a obedecer. Y yo empecé a orar y le ordené al brazo en el nombre de Jesús. Le dije, en el nombre de Jesús se devuelve la movilidad. Y le dije, en el nombre de Jesús
obedeces a mis palabras y te levantas y vuelves a ser como eras antes. Y yo cogí ese brazo y se lo levanté de una. Y ella pegó el grito y ella no podía creer que el brazo estuviera funcionando. Y empezó a subirlo, a bajarlo, a moverlo, y ella empezó a saltar de la alegría, y todos los que estaban alrededor, y bueno, le dimos la gloria al Señor, porque el Señor es poderoso. Cuando uno no tiene temor, cuando uno tiene fe, cuando uno declara con poder y autoridad, las cosas se sujetan a la voz, las cosas obedecen, y este brazo obedeció y esta mujer fue sanada. Entonces, mis amados, hay cosas que tenemos que tener la fe. Si no tenemos la fe, hay que pedirle al Señor y decirle: Señor, me falta fe, no sé cómo hacerlo, Señor, pero yo sí quiero. Clámale, mira, el Señor te escucha. Dile: yo estoy necesitando esto, yo quiero pasar a otro nivel, yo quiero poderlo lograr, yo quiero poder conquistar esto. Entonces el Señor te da la autoridad. Pídesela, el Señor te la da y empiezas a declarar, pero que no sea un solo día, un solo momento, que sea todo el tiempo, que te visualices así, de esa manera, porque es que así ocurre la fe, ¿sí? Así ocurren las circunstancias. Las palabras están acompañadas de lo que tú visualices, de lo que tú creas. Entonces, cuando tú declares algo, visualízalo. Imagínatelo, así como una película, como que eso está sucediendo, así va a ser, me van a llamar de este trabajo, me va a salir esto, voy a ser sanado, esta enfermedad se va a ir de mi vida, y empieza a declarar que se va esa enfermedad en el nombre de Jesús, que la sangre de Jesús brota de la que brotó en el cuerpo de Jesús, cae sobre tu cuerpo, y tan pronto esa sangre caiga y tú te estás imaginando esto, como esas gotas de sangre caen sobre tu cuerpo y comienza a haber una sanidad, el cuerpo se restablece, las células tienen vida y empiezas a tener movilidad, a hacer lo que no podías hacer. O sea, esas declaraciones poderosas hacen el milagro, mis amados. Yo les digo, hay otro testimonio de una mujer también, que ella, todos los exámenes de laboratorio le salieron mal, muy altos unos, otros muy bajitos, pero todos los exámenes, el colesterol, los triglicéridos, bueno, ella estaba muy angustiada, y entonces declaramos sobre los exámenes, colocamos la mano allí encima de esos exámenes, de esos resultados, y comenzamos a declarar. A esta mujer muy hermosa, ella muy creyente en las cosas de Dios, y le dijimos: esos resultados se cambian, esos resultados en las manos del Señor adquieren una respuesta distinta, en las manos del Señor cobran vida, cobran vigor, y empezamos a declarar que la sangre de Jesús estaba sobre la sangre de ella, y que cuando le tomaran esos exámenes, todos los resultados del laboratorio iban a ser distintos, iban a salir a la normalidad, iban a salir perfectos, ella iba a ser sanada, bueno, todo esto, eso lo declaramos allí sobre esos exámenes. Y cómo les parece que ella va, se toma de nuevo los exámenes y todos salieron perfectos. Eso fue un testimonio glorioso, y la gloria siempre del Señor es uno creer. Mis amados, es creer que en Dios hay poder, que nuestras palabras tienen poder, que si estamos con el Señor nos respalda, el Señor habla a través de nosotros, y el Señor prueba nuestra fe. Todo el tiempo Él está probando nuestra fe, a ver si de verdad podemos, a ver si de verdad le creemos, a ver si de verdad conquistamos. Entonces, mis amados, que esta palabra que el Señor nos ha dado hoy, que es una palabra gloriosa y maravillosa, quede grabada en nuestros corazones, y que no quede allí y se termine y no pase nada, sino que de aquí en adelante tú seas un hombre, una mujer de declarar las cosas. Como dice el título, se habló, se declaró y se cumplió. O sea, tú debes pensar así: yo hablé, yo decreté y se cumple en el nombre de Cristo Jesús. Háblale así. Mire, yo aprendí a hacer unas oraciones
en unas hojas, por ejemplo, tú sacas unas hojas y haces oraciones allí, declaraciones, peticiones, y tú declaras sobre eso. Y tú dices así: se habló, se declaró y se cumplió. O háblese, decrétese y cúmplase, ¿sí? Y después de haber hecho las oraciones y tú las tienes allí guardadas, y cada vez que ores haces lo mismo, decreta sobre ellas cosas, así es, en el nombre de Jesús se decretó y se cumple, y veré el resultado, veré y testificaré porque esto sucederá. Y tú después sacas y empiezas a mirar cómo se han cumplido todas ellas, ¿sí? Es cosa de que tú creas. ¿Listo, mis amados? Vamos a orar, a decretar, a declarar, ¿sí? Ponte allí cómodo donde estás y vamos a orar. Yo quiero que ahora mismo tú te veas como el rey David. Mira como las circunstancias que tú ves allí, como esos gigantes grandes y que no puedes derribar. Mira cómo David veía las circunstancias. Quiero que visualices. Recuerda el poder de la visualización. Entonces, visualiza eso que para ti es un gigante, eso que para ti es imposible, esas cosas que tú dices: no, pero ¿será que yo puedo? ¿Será que sí es para mí? ¿Será que sí va a ser? ¿Será? ¿Sí? Esas cosas, por favor, tenlas allí en la mente, en tus pensamientos. Porque si tú las veías lejanas, las veías muy difíciles de alcanzar, hoy vas a tener la mente que tuvo David. Y vas a mirar que así se vean grandes, aparentemente se vean grandes, tú vas a mirar como para Dios, en las manos de Dios, eso es insignificante. Eso es algo tan pequeño, es algo tan fácil de alcanzar. Así como decía Josué, eso es como pan comido, ¿cierto? Que hoy tú veas la situación que en las manos de Dios es completamente posible y es alcanzable, porque todo es posible para los que creen, todo es posible para los que estamos con el Señor. Y si tú has decidido seguir al Señor, es posible para ti. Así que quiero que mires qué es, cuáles son esas peticiones, cuál es esa necesidad, qué es esa situación que tal vez el enemigo también ha trabajado tus pensamientos. Y ojo con esto, mis amados, porque el enemigo trabaja pensamientos para no permitir que la bendición venga, para traer duda, incredulidad, para decir: no, esto no es posible, esto lo veo difícil. Pero nosotros no podemos ver las cosas como las ve el hombre. Nosotros vemos las cosas como las ve Dios. Y en los ojos de Dios es completamente posible. Mira a Jesús allí como le dijo a esta higuera que se secara, y dice la palabra que se secó inmediatamente, porque Jesús nunca dudó, porque Jesús visualizó a esta higuera secándose, porque no daba frutos y él necesitaba ver frutos en esta planta. Entonces él dijo: no da frutos y no dará frutos más, para que nadie más venga a buscar cuando no hay frutos y necesite comer de ellos. Entonces, pues nunca más ahora estarás seca. Y eso fue lo que él visualizó, y eso declaró, y eso sucedió. Así que tú tienes la autoridad. Dios hoy ya te ha mostrado y te la está entregando. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido que tú traigas esa autoridad poderosa sobre cada uno de tus hijos, Señor, de los que está escuchando este tema. Colócales, Señor, la autoridad, una autoridad suprema, una autoridad que desciende de ti, que proviene de ti. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esa autoridad desciende sobre tu vida en el nombre de Jesús. Recibe esa autoridad, recibe esa unción, recibe ese respaldo del Señor Dios Todopoderoso. Y hoy, con ese respaldo de Dios, tú vas a visualizar. Mira esa situación,
Mira tu necesidad, mira lo que le estás pidiendo a Dios, mira lo que no has podido lograr. Y hoy vas a ver cómo veía David. Eso tan grande que parecía es tan pequeño, es tan insignificante y lo puedo conquistar. Hoy empiézalo a declarar. Abre tu boca. Es el momento de abrir tu boca. Ábrela. No te quedes callado, empieza a hablar, empieza a declarar, empieza a decretar. Esto es para mí en el nombre de Jesús. Esto lo conquisto en el nombre de Jesús. Mira cómo tienes una piedra en la mano, como una pequeña piedra, pero muy poderosa, derriba cualquier cosa y esa piedra va con todo el poder, haciendo y penetrando y atravesando la fuerza que tenga en medio, o sea, todo atraviesa cualquier circunstancia, atraviesa cualquier poder del enemigo, atraviesa cualquier pensamiento, atraviesa todo lo que se opone, todos los obstáculos que se presenten en el camino. Esta piedra atraviesa todo, porque esta piedra va con el poder de Dios, conquistando, llegando al lugar, llegando a la meta, tomando posesión. Decláralo: yo tomo posesión de esto que me pertenece, de esto que Dios me entrega. Yo lo tomo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay personas que le están pidiendo al Señor un vehículo y hace días le piden al Señor un vehículo que se los dé. Hoy créalo. Hoy créalo que el Señor te lo va a dar. Visualízate allí, visualízate comprándolo, visualízate conduciéndolo como tú lo quieres, como tú lo sueñas, porque para Dios sí es posible, porque para Dios es insignificante, cuando para ti era tan difícil, sí es posible. Pídeselo al Señor, decláralo, visualízalo. Mira que sí tiene cumplimiento esta promesa. Mira, ese trabajo que tú quieres tiene cumplimiento porque tú lo declaras hoy, porque esas palabras van con poder, porque todo lo que tú declares tiene poder hoy. Es en el nombre de Cristo Jesús. Decláralo. Esas personas por las cuales estás orando, ese familiar que no quiere acercarse a los pies de Dios, hoy declara sobre esta vida. Hoy di en el nombre de Jesús, di el nombre de la persona. En el nombre de Jesús, Él te conoce. En el nombre de Jesús, Él doblará rodilla para ti. En el nombre de Jesús se humillará delante de ti. En el nombre de Jesús te reconocerá. En el nombre de Jesús, decláralo, visualízalo, como llega a los pies de Dios, como reconoce que hay un Dios poderoso. Hoy empieza a visualizar a estas personas de tu casa, de tus seres queridos, de las personas que te rodean. Visualiza cómo llegan a los pies del Señor, cómo no hay nada imposible para Dios. Cuando tú veías ese gigante imposible, vas a ver lo que es posible, porque hay poder en tu boca. Hay poder en tu boca, hay poder en tu boca, en el nombre de Cristo Jesús, hay poder en tu boca. Hoy yo lo declaro en el nombre glorioso tuyo, Señor, hay poder. Sigue declarando porque Dios está haciendo cosas allí. Personas enfermas. Hoy declara sobre esa enfermedad. Hoy di: esta enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús, voy contra ella en el nombre de Jesús. Hoy aplico la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario y la aplico sobre mi vida. Y tú vas a visualizar esas gotas de sangre de Jesús que caen de su cuerpo, como descienden, y tú la tomas esas gotas de sangre y las colocas sobre la parte herida, sobre la parte enferma, sobre lo que te dolía. Mira la sangre allí de Jesús, cómo es derramada y esa parte restablecida, esa parte sanada. Hay sanidad en tu cuerpo. Decláralo con la visualización, porque Jesús en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades, todas. No hay ninguna que no llevó. Así que esa enfermedad que hay en tu cuerpo también la llevó el Señor, y esa enfermedad también Jesús derramó su sangre para que fueras sanado. Así que hay poder en eso.
Hay poder en esa declaración. Decláralo día y noche. Día y noche visualiza la sangre de Jesús. Visualiza cómo esos azotes que le dieron a Jesús derrama esa sangre siempre allí sobre tu cuerpo. Y como esa sangre es tan poderosa que te sana por completo. Vas a declararlo, vas a visualizarlo en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que es poderoso. Y cualquier situación, no sé qué otra situación estés viviendo, pero allí tú en la presencia del Señor le vas a clamar y vas a tener la fe y la convicción. Y no solo hoy, mañana también y pasado mañana y la próxima semana, hasta que veas el cumplimiento, mis amados. Hasta que vean el cumplimiento, no pueden parar. Tu mente no puede fallar, tu mente debe estar en esa posición que tenía el rey David, en la posición de victoria, en la posición de ganancia, en la posición de que somos poderosos y que Dios está con nosotros y que no hay nada imposible para Él. En esa posición no puedes bajar, esa fe no puede menguar. Es en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, mi amado Jesús, por todos y cada uno de tus hijos que estuvo en este tiempo, Señor, de intimidad. Te ruego, Señor, que respalde sus oraciones de fe, de poder, de victoria, de conquista, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Declaro que así es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se habló, se declaró y se cumplió. Amén y amén. Un abrazo, mis amados. Dios les continúe bendiciendo. Chao, chao. Suscríbete a este canal. Activa la campana para que te lleguen todos nuestros temas. Dale me gusta y comparte este tema. Hay alguien que lo necesita. Y déjanos los comentarios en la parte inferior de este video. Dios te bendiga.